Dice la Biblia: me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. ¿Cómo están todos? Sean todos ustedes bienvenidos a este canal de Laico a Laico y este programa tan interesante que conduce un servidor, Julio César Moreno López, acerca de lo que es la doctrina social de la Iglesia. No se les olvide suscribirse a nuestro canal. Estamos en las redes sociales de YouTube y Facebook como canal de Laico a Laico, para que se suscriba, comparta todos estos videos, ¿verdad?, de todos los programas que tenemos en este canal, nos dé like y estos videos lleguen a más personas de distintas partes. Antes de entrar propiamente en lo que es la lectura bíblica con la que vamos a iniciar el tema de hoy, quiero mandar un caluroso saludo a la señora Romana González Rivera, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que nos sigue, que ya está suscrita a este canal y nos comparte en diferentes grupos de catequesis, así como sacerdotes de la Arquidiócesis de Acapulco, de Celaya, en fin, todos los fieles laicos, ¿verdad?, que nos siguen de distintas partes, no solamente de México, sino de varios países. Bueno, propiamente entrando ya en lo que es el programa, recordemos que la semana pasada vimos los elementos teóricos de la doctrina social de la Iglesia en su parte número 1. El día de hoy vamos a ver los elementos de la doctrina social de la Iglesia, la parte número 2. Recordemos que estos elementos teóricos se dividen en 4 programas. Hoy vamos a ver el segundo de esas cuatro partes. Antes de entrar propiamente en lo que es en materia, vamos empezando reflexionando una cita bíblica muy interesante de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 18, que se titula Fe y Obras. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana andan medio desnudos o sin el alimento necesario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les dan nada. Lo que sus cuerpos necesitan, ¿de qué sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras, está muerta del todo. Uno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, es una lectura sacada de la Biblia de nuestro pueblo, una Biblia católica muy entendible, recomendable para todos nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más. Bueno, el día de hoy vamos a ver los elementos teóricos de la doctrina social de la Iglesia. En su segunda parte son elementos muy importantes que nos van a ayudar a entender pues muchas cosas, ¿verdad?, de lo que es la vida social, pero también nos ubican en nuestro hacer y quehacer, no solamente como laicos, como cristianos católicos que somos, sino también como ciudadanos que somos de un país, de un estado, de una ciudad, habitantes de una colonia, habitantes de una comunidad. Es importante que sepamos todos estos elementos teóricos porque pues muchas veces la gente tiene algunas ideas un poquito equivocadas, pero
La doctrina social de la Iglesia nos da esas luces para que realmente nos ubiquemos y veamos cuál es nuestro actuar en lo que es la vida social, para construir un mundo mejor de acuerdo a la voluntad de Dios, así como nos lo pide Dios en su palabra y en esta doctrina. Empezando con propiamente lo que es la segunda lámina, ¿verdad?, de este programa. Están constituidos de esta manera los elementos teóricos de la doctrina social de la Iglesia en la parte 2. Lo que es la política, dentro de la política vamos a ver lo que es la democracia y los partidos políticos. Después nos vamos a ir con otro principio muy importante que es la participación y vamos a terminar con el bien común. Eso es lo que se compone del día de hoy, este interesante programa que, como ven, son elementos muy importantes, pero que desgraciadamente muchas personas le sacan la vuelta. No solamente los laicos muchas veces no se quieren involucrar en la vida política, en la vida democrática, en participar, en hacer el bien común, sino que también muchas veces también desgraciadamente, como lo mencioné en los primeros programas, muchas veces también muchos sacerdotes, no todos, pero una parte, le dan la vuelta a lo que es la doctrina social de la Iglesia porque lo ven como el patito feo de la teología o como algo que, pues si quieres hazlo y si no lo quieras no lo hagas, mejor algo un poquito más tranquilo, ¿no? Está bien. Bueno, ok. Vamos a ver entonces, ya entrando en lo que es el primer concepto, en la lámina número 3, lo que es la política. Dice que el término política es de difícil definición, proviene de la palabra griega polis, que significa ciudad, y por consiguiente su antígeno nos advierte de que se trata de las relaciones humanas en marco de una sociedad organizada, y la política está unida con algo que se llama el poder político. ¿Qué es el poder político? El poder político es una consecuencia lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan cargo representativo dentro de un sistema de gobierno de un país. Se identifican con el poder ejecutivo, es decir, dictar y hacer cumplir las leyes, y el poder legislativo, que es elaborar y modificar las leyes existentes, llegando a acuerdos. Ok, viendo propiamente lo que es esta definición, ya vemos que política viene de polis, es decir, cómo se va a gobernar la ciudad, cómo se va a gobernar de una mejor manera, cómo se van a distribuir los recursos de la ciudadanía, ¿para qué? Para hacer obras de bien común, para hacer obras de impacto y para que se generen las condiciones necesarias para que todos vivamos en un lugar mejor. La política, como vimos, está muy ligada a lo que es el poder político. El poder político, y en palabras muy sencillas, no es otra cosa más que, como gobernante y servidor público, sirvas a tus jefes, que es quienes son los que te eligieron, los que pagan los impuestos, los que pagan tu salario, y las personas que tienen todo el derecho a pedirte cuentas, tanto cuando haces bien las cosas como cuando no las haces bien. Entonces, como vemos, el tener poder político es una gran responsabilidad, y no solamente es cuestión de que el funcionario sea una persona bien preparada, o sea una persona muy erudita, o tenga mucha presencia, o muchos títulos, sino que principalmente se requiere algo muy importante, que es humildad y vocación de servicio. ¿Por qué? Porque, bueno, de acuerdo a lo que nos dice la política y la filosofía política, el principio de todo esto es servir a quienes te eligieron, a quienes están inmersos en las cuestiones sociales. Entonces, como administrador, ¿verdad?, tú tienes una gran responsabilidad de todos esos recursos públicos para traducirlo en obras, en educación, en proyectos educativos, proyectos culturales, apoyo a colonias, apoyo a comunidades, servicios, cuestiones sociales, etcétera. Entonces, es importante que las personas que nosotros elijamos realmente tengan esas características de querer servir. Vamos a una pausa. No se les olvide que estamos en Facebook y en YouTube como canal de Laico Laico, para que se suscriba, le dé ese like y nos comparta. Enseguida regresamos.
Regresamos del corte. Bueno, ya después de ver lo que es la definición de la política y la responsabilidad e importancia que tiene ejercer el poder político de acuerdo pues a las personas que le dan la confianza al gobernante y también de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, vamos a ver enseguida algo muy importante que nos menciona la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, que es una encíclica social, es de las encíclicas sociales que él ha aportado para la doctrina social de la Iglesia. Es una encíclica que como dice, es sobre la fraternidad y la amistad social, y en el capítulo número 5 de esta encíclica lo dedica todo a lo que es el aspecto político. Dice el punto 154 de esta encíclica cuál es la mejor política. Dice: para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Bueno, vemos que en el punto 154 de esta encíclica social del Papa Francisco nos da luces de cómo debe de ser realmente la política. Debe de ser una política desinteresada, debe de ser una política que busque en realidad el bien común y donde verdaderamente pues nadie se sienta excluido. Les presento lo que es el documento. Este es el documento de la editorial San Pablo, de justamente que nos habla de la cuestión social, ¿verdad? Es una encíclica social que ya como les mencioné, se llama la encíclica Fratelli Tutti, es el documento número 210 del Papa Francisco. Es importante que tengamos en cuenta esto porque desgraciadamente muchas personas que no están informadas y formadas en la fe piensan que la Iglesia te va a decir por quién debes de votar, y no es así. Como tú ves, la doctrina social de la Iglesia no está a favor de ningún partido político ni de ninguna ideología política. Simplemente te dice que tú como cristiano católico, como ciudadano libre, consciente y responsable, veas cuáles son los principios a los cuales tú te debes de basar para ejercer de una manera libre, voluntaria, el voto. El voto, que es importante porque va muy ligado, lo vamos a ver un poquitito más adelante, a lo que es la participación ciudadana. Pero muchos preguntan, bueno, ¿y en qué me debo de fijar para votar por alguien para X puesto? Bueno, en primera instancia fíjate en su trayectoria. ¿Qué trayectoria tiene? ¿Qué cuentas ha dado? ¿En qué cargos ha estado? ¿Qué logros ha tenido? ¿Verdad? ¿Qué propuestas trae? ¿Qué plataforma política trae? Y realmente di, ok, todo esto que está proponiendo X candidato está a favor del bien común, está a favor de la participación ciudadana, está a favor del bienestar social, del bienestar comunitario, etcétera. Utiliza esos criterios, ¿verdad? Y como dijo una vez un sacerdote, ¿verdad? Pídele mucho al Espíritu Santo que te ilumine y que te dé discernimiento para que realmente le des el voto a aquella persona que realmente así va a ser por tu ciudad, por tu estado, por tu país, etcétera. Realmente vota con ese criterio de humildad, con ese discernimiento, con ese criterio de decir, bueno, pues vamos a trabajar todos juntos por el desarrollo de los pueblos, como dijo el Papa Francisco. Pero no solamente es una responsabilidad para quienes están en el gobierno o en la administración pública, sino que también nosotros como ciudadanos también tenemos que hacer nuestra parte. Muchas veces yo conozco gente que se queja que porque el municipio no barre la calle y tantas cosas, pero nunca barren el frente de su casa y tiran la basura en los baldíos. Entonces ahí es una gran incongruencia porque le exiges al gobierno que cumpla, pero tú como ciudadano no estás haciendo tu parte. Personas que dicen la inseguridad, la corrupción, pero personas que se roban la luz, personas que no pagan agua, personas que llevan años sin pagar el impuesto predial. Entonces ahí realmente es una incongruencia, es una hipocresía, una doble moral, y realmente es quererle jugar al tonto, efectivamente, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que viene siendo la lámina número 4, que menciona dentro de la política que es la democracia. Dice que el concepto democracia procede del término griego democratia, que significa gobierno del pueblo, es decir, demos, pueblos o conjunto de todos los ciudadanos, y kratos, poder o gobierno. Ante todo hay que destacar que se trata de una forma de gobierno y por tanto de sometimiento de todos los ciudadanos a una autoridad política y a un poder coercitivo. De esto, la democracia es como toda otra forma de gobierno. La que distingue a la democracia del resto de las formas de gobierno es que en la democracia la autoridad y el poder las posee y las ejerce el pueblo, el demos.
y por consiguiente en una democracia el pueblo se gobernará a sí mismo, se somete a su propio dictado, se da a sí mismo la ley a los que quiere que se sujete la actuación de todos los ciudadanos. En pocas palabras, la democracia es el poder que tiene el pueblo para elegir a sus gobernantes y a sus representantes. Y voy a entrar a algo que es una realidad, una triste realidad, y no importa, la verdad, con todo, ahora sí como dicen por ahí, con toda humildad y una disculpa de antemano, pero hay personas que son muy apáticas y que nunca votan. No votan, ¿por qué? Pues porque todos son iguales, todos roban, todos prometen, etcétera. Pero cuando queda un gobernante de determinado partido, son los primeros que se andan quejando. ¿Por qué quedó él? ¿Por qué quedó ella? Etcétera. Y yo siempre les digo, ¿fuiste a votar? No, porque eso es perder el tiempo y la verdad no me nació. O sea, estaban embarazados ese día y no pudieron ir a votar. Pero yo te pregunto, si no ejerciste tu derecho como ciudadano, si no participaste, si no eres realmente un cristiano católico comprometido con la vida temporal y las cuestiones sociales, ¿con qué derecho estás juzgando y te quejas o protestas? Muchas veces protestas que hasta pareces protestante, ¿verdad? O pareces ya sindicalizado de que de todo nada te parece y todo estás protestando, pero nunca participas. No barres el frente de tu casa, no reforestas, no cuidas el agua, nada. O sea, y realmente vives como si no hubiera ley, como si Dios no existiera, pero eso sí, quieres realmente todo en la palma de tu mano, o como dicen popularmente, quieres todo peladito y en la boca. Quiero los programas sociales, quiero las becas, quiero apoyos que muchas veces no ocupas porque tienes familiares en Estados Unidos o económicamente estás bien, pero por la avaricia y la codicia quieres lo que al pobre le corresponde, por lo tanto estás robando porque le estás quitando algo de lo que al necesitado le corresponde. Si tú no tienes necesidad de tener programas sociales, becas y todo eso, déjaselos a alguien que en verdad sí los ocupe. No seas languzo, no seas lángaro, porque muchas veces es así. O sea, es muy chistoso, ¿verdad? Que queremos una sociedad democrática donde todo marche bien, pero yo no quiero hacer nada como ciudadano. Soy conformista, soy mediocre, soy comodino y quiero que papá gobierno solucione todo, y no. Ellos tienen una responsabilidad, ya lo hemos dicho, pero tú y yo también tenemos otra. También nosotros debemos de hacer nuestro quehacer como ciudadanos, no solamente hablando civilmente, sino también impulsados y haciendo vida el Evangelio en tus obligaciones como ciudadano. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo en uno de los pasajes: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cumple con tus obligaciones, tus deberes como cristiano, pero también como ciudadano y en la vida temporal. Eso significa. No la burrada que muchos dicen de que es que la religión y la política hay que separarlas y son como agua y el aceite. No, significa que cumplas con tus obligaciones cristianas como Dios te lo manda, pero también con tus obligaciones ciudadanas como te lo pide un sistema democrático y como te lo está pidiendo el gobierno. Te quejas del gobierno que tenemos, ¿verdad? Pero nunca votaste. Pues yo nada más te digo una cosa, ¿verdad? Aunque se escuche feo, agua y ajo, aguantarse y a trabajar. No hay de otra. Continuamos con el siguiente punto, con la siguiente lámina, que menciona algo que es muy importante y que inclusive mucha gente se apasiona y se desgarra las vestiduras por los partidos políticos. Dice que los partidos políticos, por definición, un partido político es parte de un todo. Por ello, las sociedades libres se caracterizan por tener más de un partido. Un partido político es una asociación de individuos que defienden intereses concretos dentro de una determinada ideología o concepción del mundo. ¿Por qué está el cuadrito con una flecha de ida y una de vuelta? Porque los partidos políticos deben de tener candidatos. Pueden ser candidatos hombres, candidatos mujeres, candidatos que realmente estén a la altura, candidatos que tengan preparación, que tengan una plataforma política, y si son candidatos que ya han tenido otros cargos públicos, pues que realmente tengan experiencia y den buenas cuentas, no que sean candidatos chapulines, que se cambian de camisa, así como el camaleón se cambia de color, y decir, bueno, aquí ya no me dieron hueso, déjame irme a otro lado, y si no me doy a otro, y si no, voy a engañar a la ciudadanía lanzándome de candidato independiente, pero resulta que he pasado por no sé cuántos partidos y estoy más paseado que la rueda de la fortuna. Entonces, eso es también hacerle al cuento. Muchos analistas políticos dicen que los partidos políticos es un mal necesario dentro de la democracia. Depende desde qué punto de vista lo veas, pero no es tanto que un partido político sea bueno o malo, sino que depende de las personas que estén afiliadas.
Yo he sabido que todos los partidos políticos tienen sus principios, sus estatutos, sus ideales, tal fundador dijo esto, etcétera, pero depende de los integrantes cumplirlo o hacerlo a un lado y buscando intereses propios. Vamos a un corte, no se les olvide compartirnos, estamos como canal de Laico a Laico en YouTube, en Face, este es su programa de Doctrina Social de la Iglesia. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso después de este corte. Bueno, continuando con este interesante programa de Elementos Teóricos, segunda parte de la Doctrina Social de la Iglesia, vamos con lo que viene siendo la presentación, la diapositiva número 6, después de ver lo que es el aspecto político, ¿verdad? Que a mucha gente le encanta. Vamos a ver lo que es la participación, que como podemos ver en las figuras, está muy relacionado con la participación ciudadana y con la unidad, independientemente tu ideología, religión, condición social, etcétera. Dice el punto 189 del compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que ya lo hemos presentado en otros programas, dice: la participación que se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. La participación no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la vida social, dada la importancia para el crecimiento, sobre todo humano. En pocas palabras, ¿qué te requiere la participación ciudadana? Bueno, la participación ciudadana requiere que tú tengas ganas de hacerlo. La participación ciudadana requiere que dejes a un lado la flojera. La participación ciudadana requiere que dejes a un lado la apatía. La participación ciudadana te pide y te exige que no solamente te presentes como un ciudadano cumplidor y responsable cuando va a hacer votaciones, sino también, si sabes que en tu colonia hay un comité de colonos, aunque no seas del comité, colabora. ¿Yo en qué puedo contribuir? ¿Qué iniciativas puedo hacer para que mi colonia mejore, para que mi comunidad mejore, para que mi ciudad? Es decir, hay que empezar a trabajar el bien común participando como ciudadanos conscientes, libres y responsables, porque muchas veces somos muy dado el ser humano a dejarle nuestra responsabilidad a otros y decir que él lo haga, que ella lo haga, ellos que tienen tiempo, yo estoy muy ocupado, yo estoy bien ocupado, pero soy una persona que se queja, que protesta de todo y que nunca está contenta, y que de todos modos, aunque el gobierno haga, me enojo, y si no hace, pues también me enojo. O sea, que en resumidas cuentas nunca me dan gusto. Entonces la participación ciudadana pide que aquella persona se quite a un lado la flojera, la apatía, ¿verdad?, el individualismo, y piense no solamente en sí mismo, sino en los demás, y que se involucre no solamente en las elecciones, sino también en los distintos campos sociales que tienen que ver con la persona, porque yo creo que todos o todas nuestras colonias, comunidades o donde vivamos tienen algún tipo de necesidad, no solamente necesidades de infraestructura, sino necesidades educativas, culturales, sociales, etcétera. A eso se refiere el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia con la participación ciudadana, a dejar a un lado el egoísmo y ser personas generosas, realmente poniendo nuestro granito de arena en la construcción de una sociedad mejor, más justa y más equitativa en la medida de nuestras posibilidades. Continuamos con la siguiente diapositiva.
está muy relacionado que dice participación y democracia. Antes de leer el punto 191 del compendio de la doctrina social de la Iglesia, te voy a explicar estas pequeñas imágenes que están con flechas y al final tienen un signo de igual. Todo empieza, ¿verdad? Empieza por el principio, dice ahí, principios de la participación ciudadana como es, no los voy a leer todos, pero lo que es la tolerancia, la democracia, ¿verdad? La pluralidad, el respeto. ¿A qué me llevan esos principios de participación ciudadana? A hacer una elección realmente responsable, no solamente una elección de gobernantes, sino una elección de comité de colonos, una elección de representante de calle, una elección de lo que podría ser de un delegado de una comunidad, una elección quizás de un líder sindical. O sea, cuando se me pide la participación, no debo de olvidarme de los principios de la participación democrática. De ahí, de que hago una elección responsable, debe de salir el trabajar todos por el bien común, no solamente a quienes se eligieron, sino que todos los que votaron, e inclusive jalar a los apáticos que no quisieron votar, porque a final de cuentas va a ser un representante para todos. Yo te pregunto, si tú eliges un presidente o presidenta de colonos, ¿nada más va a ser representante de los que votaron por él o de toda la colonia? Pues es de toda la colonia, ¿no? Independiente hayas votado por otra planilla o no haya sido, o ese día te dio diarrea y no fuiste a votar, pero no pudiste votar por algo, de todos modos va a ser tu representante. ¿Por qué? Porque vivimos en una democracia y la mayoría, de una manera consciente, libre y responsable, lo decidió, y después todo eso nos debe de llevar, ese bien común nos debe de llevar a lo que viene siendo la construcción de un mundo mejor, de un mundo más solidario, donde realmente Dios sea el centro. Te recuerdo el Salmo 127, si construimos las cosas sin Dios vamos a fracasar. Bueno, me faltó leer el numeral, ¿me lo puedes poner, por favor? Ok, número 191. La participación puede lograrse en todas las relaciones posibles entre el ciudadano y las instituciones. Para ello se debe prestar particular atención a los contextos históricos y sociales en los que la participación debería de actuarse verdaderamente. Es decir, la participación y la democracia la construimos todos. Y nuestra iglesia no te va a decir vota por fulano, 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 no. Nuestra iglesia dice, estos son los principios inspirados en la palabra de Dios, en el Santo Evangelio, para que tú hagas una elección consciente, libre y responsable, y que tú como cabeza de familia o madre de familia le enseñes a tus hijos qué es la participación ciudadana, qué es la democracia y cuáles son los deberes y obligaciones como ciudadanos. ¿Ok? Continuando con la siguiente diapositiva, la diapositiva número 8, ¿verdad?, de este interesante programa, vemos algo muy importante que se llama el bien común. Dice que el bien común se trata de un principio fundamental porque se refiere al esfuerzo que hacemos todos para el correcto funcionamiento de la sociedad. La responsabilidad de todos por el bien común nos menciona el punto 166 del compendio, que las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época y están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. Y nos menciona la figura, ¿verdad?, de un curso de ciudadanía que tomé en el 2018, mucho antes de las elecciones. Dice, trabajar por el bien común es custodiar, promover y defender la dignidad de la persona humana. Dice el Santo Evangelio de San Mateo capítulo 25 versículo 40. Les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos mis hermanos menores me lo hicieron a mí. Y dice al final que es algo muy cierto, cuando busco el bien común soy político. Es con donde muchas personas se confunden y dicen, no, pues es que solamente deben de hacer política o son políticos los que están en el gobierno. Pues el que quedó de alcalde, el que quedó de gobernador, los diputados locales, federales, los regidores, pues todos esos que están ahí metidos en esos argüentes son los únicos que hacen política. No. Cuando tú y yo trabajamos por el bien común, así sea desde lo más sencillo hasta lo más grande, también estamos haciendo política porque estamos teniendo una participación ciudadana y democrática en la construcción del bien común. Como puedes ver, el bien común es algo muy importante y es algo fundamental porque el bien común también te implica que seas una persona generosa. El bien común te implica que trabajes por amor a Dios y a los hombres. Vamos a un corte, no se les olvide compartirnos. Estamos como canal de Laico a Laico en Facebook, YouTube. Compártanos con sus redes sociales y denos ese poderoso like y comparta todos los videos de este interesante canal.
Estamos en Doctrina Social de la Iglesia, Elementos Teóricos, parte 2. Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Facebook y en YouTube como Canal de Laico a Laico. Este es su programa de Doctrina Social de la Iglesia para que le dé ese poderoso like, nos comparta en todos sus grupos, ¿verdad?, de la Iglesia, en sus amistades, inclusive en personas que no les guste tanto ir a misa. Bueno, pues también igual, probablemente con estos videos, ¿verdad?, sencillos y hechos con preparación y amor para todos ustedes, pues poco a poco también las personas se puedan acercar a Dios. Continuando y retomando lo que es el bien común, bueno, el bien común es muy importante porque es también crear las condiciones necesarias, que todos las creemos, para el desarrollo de todos nosotros. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones que el ser humano no solamente es un ser material, sino también es un ser espiritual y tiene que tener todas las condiciones necesarias para que tenga un desarrollo integral. Conozco tristemente personas dentro de nuestra Iglesia Católica que llevan mucho tiempo, ¿verdad?, siendo ministros o estando en algún apostolado y muchas veces ya hasta se volvieron parte del inventario en una parroquia, ¿verdad?, o ya hasta se hicieron mañosos en el apostolado. ¿Y qué crees? Solamente quieren que les hables de Dios. A mí no me digas la política, no me digas de participación ciudadana, no me digas del bien común. Yo nada más voy a hacer pura oración y no voy a hacer nada de acción. Yo les digo, bueno, pues si esa era tu vocación, pues te hubieras metido de religioso o de monje contemplativo, ¿no?, para que hagas oración todo el día. No, se requiere, ¿verdad?, que oremos y trabajemos, que trabajemos por el bien común para crear las condiciones necesarias para el bienestar de todos. No solamente es responsabilidad, insisto mucho, aunque parezca disco rayado, de los gobiernos, de los representantes de calle, del presidente o presidenta de colonos, del delegado o delegada, sino de todos nosotros, porque todos estamos inmersos en las cuestiones sociales. Si en algún lugar nos falta el agua, es algo que está afectando a todos los que vivimos ahí. Si tenemos cuestiones de inseguridad, es algo que nos afecta a todos los que vivimos ahí, ¿verdad? O sea, por mencionar algunos ejemplos. Si no hay escuela cerca de nuestra comunidad o de nuestra colonia, y nuestros hijos tenemos que llevarlos muy lejos a que estudien, es algo que a todos nos está afectando de alguna otra manera. Entonces, por lo tanto, involucrarse en el bien común implica que hagas a un lado el individualismo, el egoísmo, y realmente seas un cristiano socialmente responsable. Y no solamente lo hagas dentro de la iglesia, involucrándote en pastorales sociales o en ayuda por parte de la parroquia al necesitado, sino también en alguna asociación civil que realmente busque trabajar el bien común. Y si tú ves que tu sacerdote es un poco flojo, apático, grillero, que nada más anda buscando cargos en el obispado para tener más poder y control de laicos, ora por él y jálalo también a las cuestiones sociales, porque también el pastor tiene mucha responsabilidad. Lo ha dicho el Papa Francisco en un video muy importante dirigido a los obispos en México cuando visitó nuestro país, que él no quiere príncipes en la iglesia, no quiere obispos o consagrados que se sientan, como dicen por ahí, más que un ángel y nada más quieran vivirla muy comodinamente. No, se requiere personas que se comprometan, pastores con olor a abeja, pero también laicos, formados, comprometidos y haciendo el bien común, sin mirar a quién, como dice un viejo y conocido refrán. Para reforzar esto del bien común, te voy a leer un pequeño, ¿verdad? Bueno, pequeño, pero muy importante, canon del Código del Derecho Canónico, el canon número 229, que nos dice:
para que puedan vivir según la doctrina cristiana, proclamarla, defenderla cuando sea necesario y ejercer la parte que les corresponde en el apostolado, los laicos tienen el deber y el derecho de adquirir conocimiento de esa doctrina de acuerdo con la capacidad y condición de cada uno, ¿verdad? Eso es algo muy importante que nos dice el Canon 229 del Código del Derecho Canónico, el cual no solamente lo deben de conocer y de estudiar los consagrados, sino también los laicos. También los laicos debemos de conocerlo, porque aquí viene nuestro hacer y quehacer como laicos, cómo se deben de celebrar correctamente los sacramentos, pero también los derechos y obligaciones de todos los consagrados. Y voy a esto, ¿verdad? Aunque alguien se me ofenda, tristemente hay sacerdotes especialistas en código de derecho canónico que no quieren que el laico lo conozca, que dicen la verdad que solamente es para ellos, y no, es para todos. Todos los que somos cristianos católicos debemos de conocerlo. Si no lo conoces, bueno, pues busca algún curso para que lo conozcas, aunque sea lo básico. Trata de comprarlo, aunque sea de alguna versión económica, trata de descargarlo del internet y empiézalo a estudiar y a leer, y verás que está muy relacionado, está estrechamente unido, no solamente a las cuestiones sociales, sino al hacer y quehacer como cristianos e hijos de Dios. Así de sencillo. Es simplemente, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, es el conjunto de reglamentos, de leyes que rigen toda nuestra iglesia, y que al igual que el compendio no es un libro cerrado, sino que es un libro que también va a tener modificaciones en muchos aspectos, pero aquí te lo presentamos para que tú lo conozcas y para que veas que nos fundamentamos en la sana doctrina de nuestra iglesia con documentos, con libros aprobados por el magisterio y con citas bíblicas que están de acuerdo también al tema que estamos tratando. Y viendo lo que es la última lámina, que está muy buena, aquí, como dijeran popularmente, pues aquí sí, quien tenga un casco que se lo ponga, porque aquí voy a decir algo muy importante. Y lo clásico, ¿verdad? Yo tengo parientes que son así y amigos, y preguntan, ¿qué hace nuestra iglesia cristiana católica por el bien común? ¿Qué crees tú que hace? Bueno, estas pequeñas imágenes, ¿verdad?, aquí nos dan una muestra. En la primera está una religiosa sirviendo comida, en la parte que está de abajo está el Papa, ¿verdad?, consolando a los enfermos, y del lado derecho de tu pantalla está una pequeña tablita donde dice la Iglesia Católica mantiene, y te dice hospitales, dispensarios, leprosarios, asilos, orfanatos. En África aproximadamente 964 hospitales, 5,000 dispensarios, 260 leprosarios, 650 asilos, 300 orfanatos. En América, 1,900 hospitales, 2,400 dispensarios, 50 leprosarios, 3,700 asilos, 250 orfanatos. En Asia, 1,076 hospitales, 3,400 dispensarios, 330 leprosarios, 1,685 asilos y 3,900 orfanatos. En Europa, 1,230 hospitales, 2,450 dispensarios, 4 leprosarios y de asilos 7,970. En Oceanía, 170 hospitales, 1,800 dispensarios, un leprosario, 360 asilos, 60 orfanatos. ¿Y por qué está en el centro la imagen de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y de un cristiano orando? Bueno, porque todas estas acciones de nuestra iglesia, que son algunas, hay más, deben de ser cristocéntricas, es decir, deben de centrarse en nuestro Señor Jesucristo, en el bien común. Y si tú le oras a Dios pidiéndole cosas, ¿verdad?, también ofrécele. No seas una persona tacaña y mezquina. Y es importante que sepan qué es lo que hace nuestra iglesia, porque yo he conocido muchas personas, tanto de grupos como de no grupos, que van y no van a misa, que siempre salen con la clásica burrada de decir, ¿y para qué piden dinero? ¿Es para el carro del padre? ¿Es para sus zapatos? No, son para las necesidades de la parroquia y de nuestra iglesia universal. Y si no me crees, lo puedes investigar. Un templo paga impuestos, un templo paga servicios, un templo también paga a empleados que tenga, a la secretaria de la notaría, al sacristán que hace la limpieza, a la persona quizás que está barriendo el atrio, o sea, tantas cosas que hay.
Y voy a esto porque les digo una triste realidad que tenemos en nuestra iglesia, y lo peor de todo, que los que más atacan y critican son los que se dicen cristianos, es que las personas que no cooperan nunca, que no hacen el bien común, es más, que ni siquiera barren el frente de su casa y ni siquiera riegan un árbol, nada más la riegan en otro aspecto, pero el árbol no, son las personas que más atacan y critican, pero también son las personas más miserables que puede haber. Pero son las personas que siempre quieren todo en bandeja de plata, que el gobierno me dé los programas sociales, que me den una despensita de mi parroquia, que me inviten a comer, pero yo no quiero hacer nada. Yo he conocido personas que tienen 2 o 3 pensiones y todavía andan como cuchillito de palo con el pobre presidente de colonos para ver qué programas va a haber. Sí va a llegar la despensa, sí va a llegar la silla de ruedas, sí me va a llegar un calentador solar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que se es hipócrita, de que se es muchas veces un fariseo y de que muchas veces criticamos sin conocer y sin saber. ¿Quieres saber cuánto dona el Papa para las misiones de la África, para cuando ha habido terremotos, desastres naturales? Métete a la página del Vaticano, página oficial, y consúltalo. No te creas las noticias falsas y basura que muchas veces circulan en las redes sociales, donde en realidad solamente buscan confundir a la persona, apartarla de la fe y realmente volverte un auténtico enemigo de Dios mismo. Y yo te pregunto, ¿tú atacas y criticas o lo has hecho? ¿Tú qué has hecho para que el bien común se extienda, para que la labor evangelizadora de nuestra iglesia se extienda, para que haya una verdadera pastoral social en tu diócesis, en tu parroquia, en tu capilla? ¿Realmente has hecho algo o le has hecho al cuento? Yo he conocido personas que han dicho, yo voy a dejar de ser católico porque piden puro dinero. Y una vez un amigo le preguntó, ¿y tú con cuánto cooperas? Con nada. ¿Vas a misa? De repente. ¿Has evangelizado? Pues de repente. O no, nunca he evangelizado ni he hecho nada. Está bien que te vayas, dice. Déjale lugar a personas que realmente quieran trabajar por el bien común. Y como dijo hace tiempo el Papa Emérito Benedicto XVI, no importa que seamos 12 solamente, que otra vez nuestra iglesia tenga que volver a evangelizar. A veces más vale, dicen por ahí, ¿verdad?, pocos pero de calidad y bien convencidos, a ser muchos y ser borregos, a ser muchos y no hacer nada y solamente estar como cuchillito de palo. A eso nos invita este tercer programa, de la doctrina social de la iglesia, y para que verdaderamente vivas, ¿verdad?, vivas tu cristianismo y vivas las cuestiones sociales. Hay un evento muy importante, muy recomendable que asistas de manera presencial o virtual si no puedes. Es el Foro por la Familia que organiza el Frente Nacional por la Familia el día 17 de julio en la parroquia del Joconostle, en Dolores Hidalgo, aquí en el estado de Guanajuato. Si tú eres de Dolores Hidalgo, pues jálate a los demás, ¿verdad? Llévate ese día al esposo, al novio, para que realmente se instruyan, conozcan y defiendan lo que es la vida. Si eres cerca de Dolores y puedes ir, adelante. Y si eres de muy lejos y no puedes ir, bueno, conéctate. Vamos a estar de manera virtual por internet en este canal de Laico Laico. Conéctate en la transmisión, compártelo, dale like, suscríbete a nuestro canal, y lo más importante, no te canses de hacer el bien, porque no sabes si es la última oportunidad que Dios te da a ti y a mí para hacerlo. No sabemos si más al rato, el día de mañana, o en 2 o 3 días, o en un tiempo no muy lejano, Dios nos manda a llamar para darle cuentas. Imagínate, llego a la presencia de Dios, oye Señor, no hice nada bueno, pero no hice nada malo. ¿Qué crees que me van a decir? Pues entonces a donde te toca irte, ¿verdad? Así de sencillo. Como ves, la doctrina social de la iglesia es práctica, está basada en el magisterio de la iglesia, en la tradición apostólica, en la palabra de Dios, pero más que nada la doctrina social de la iglesia nos invita a hacer vida nuestra fe, a comprometernos donde quiera que estemos, a dejar a un lado la apatía, las críticas, a ser generosos y, algo muy importante, a no cansarnos de hacer el bien y de hacerlo al necesitado. Cuando tú compartes en la medida de tus posibilidades y lo haces en nombre de Dios, pues le estás echando méritos a esa cuentecita que tienes en el cielo. Y qué bonito sería que el día de mañana que tú y yo lleguemos a la presencia de Dios, pues le podamos dar buenas cuentas, ¿verdad? Señor, se hizo esto en tu nombre. Hicimos realmente vida a la palabra de Dios. Fui durante
30 años, ¿verdad?, de la Congregación del Velo Rasgado, pero hacíamos estas obras de caridad. Eso sería algo muy hermoso. Yo te invito, ¿verdad?, o te invitamos, todos los que colaboramos en el canal, a que no te quede nada más con el sentimiento de decir, qué padre, qué bonito. No, llévalo a cabo. Tenemos programas muy interesantes, Magisterio de la Iglesia, Doctrina Social de la Iglesia, la Reflexión Dominical del Santo Evangelio, el programa del señor Arturo Barrón, donde cual nos ilustra cuál es la misión y el quehacer de los laicos a raíz del Concilio Vaticano II, y otros programas muy buenos que primeramente Dios vienen en camino. Compártelos con tus amigos, grupos, ¿verdad?, de evangelización, de catequesis, con los consagrados, con las personas de tu diócesis, arquidiócesis, y que todo este contenido llegue a donde tenga que llegar. Y lo más importante, ya que llegó, ya que lo has visto, ya que lo has analizado, que lo has comprobado y lo estás viviendo, pues despierta, porque es urgente trabajar por el bien común. Despierta, porque es urgente trabajar por las cuestiones sociales, y despierta porque es urgente que los cristianos católicos nos comprometamos ante un mundo que se nos desmorona, ante un mundo que muchas veces protestamos y nos quejamos, pero que no hacemos nada por lo que ya hemos mencionado. Eso es de lo que se trata el programa del día de hoy. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, compártelo. Recuerda que estamos tanto en Facebook como en YouTube como canal de Laico Laico. Dale ese poderoso like, compártenos en tus redes sociales, en tus grupos, donde quiera que estés. Y recuerda que este canal está todos los viernes desde las 7 de la noche. Tenemos una cita. La siguiente semana seguiremos viendo los elementos teóricos de la doctrina social de la Iglesia en la parte número 3. Si hasta ahorita te ha gustado este programa, pues si te ha gustado, espérate a ver lo que viene más adelante, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí que no me queda más que agradecerles, ¿verdad? Enviar también un caluroso saludo a mi amigo el padre Alejandro Gómez de la Arquidiócesis de Acapulco, a todos los integrantes del IMDOSOC, del Instituto de la Doctrina Social Cristiana, y a todos nuestros hermanos que nos ven dentro de México y fuera de México, y que comparten, ¿verdad?, estas transmisiones, que realmente se preocupan y ocupan por evangelizarse, por formarse, pero no se quedan ahí, sino que también van más allá y lo están haciendo vida, ¿verdad? Si Dios nos lo permite, bueno, pues estaremos de aquí la siguiente semana. Recuerda, bueno, que Dios te bendiga en todo lo que hagas a ti y a tus seres queridos, y tenemos una cita. Dios te bendiga, muchas gracias por tu atención, ¿verdad? Y hasta la próxima. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra.